Buenos días. Con la venia del señor presidente, del doctor Jorge Manuel González Zuleta, presidente del Jurado Oral Especial de Piura 1, con la venia de la doctora María Elena Palomino Calle, presidenta del Jurado Oral Especial de Piura 2, y con la venia del doctor Pedro Germán Lizana Bobadilla, presidente del Jurado Oral Especial de Sullana. Con su venia, señor presidente, se empieza la exposición que me corresponde el día de hoy. Bien, antes de empezar con el cronograma electoral, siempre realizo una pregunta con relación a quiénes vamos a elegir en estas elecciones generales 2026. ¿Alguien puede decirme? Por favor. Si me escuchan, presidente de la República. A los presidentes de la República. Senadores, diputados, parlamentarios andinos. Ya, bien, perfecto. Efectivamente, vamos a elegir al presidente y vicepresidentes de la República. ¿Cómo se presentan estos candidatos? ¿Cómo presentan las organizaciones políticas a estos candidatos? A través de una fórmula compuesta por un candidato a presidente y dos candidatos a vicepresidentes. 3 candidatos. Fórmula, no lista. Es lo que popularmente se conoce como plancha presidencial. Pero el nombre técnico es fórmula. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo lo van a presentar las organizaciones políticas esta fórmula presidencial? La norma actualmente exige solamente que esté compuesta por un hombre o una mujer. Anteriormente, la norma electoral exigía que se presentaran alternadamente, es decir, hombre, mujer, hombre o mujer, hombre, mujer. Actualmente ya no es así. Solamente se exige que solamente esté en la fórmula o un hombre o una mujer, de tal manera que candidato a presidente puede ser mujer, la primera candidata a vicepresidente puede ser mujer y el segundo candidato a la segunda vicepresidencia puede ser hombre, o al revés, o también presentado alternadamente. La norma electoral actual solamente exige que la fórmula esté compuesta por un hombre o una mujer, nada más. Pero siempre van a ser 3. ¿Cuál es la fórmula que va a salir elegida en estas elecciones generales de 2016? La que obtenga más de la mitad de los votos válidos. Si ninguna fórmula obtiene más de la mitad de los votos válidos, nos vamos a una segunda elección, lo que popularmente se conoce como segunda vuelta. ¿Quién gana en esa segunda elección? Obviamente la fórmula que obtuvo la mayoría de las 2 más altas fórmulas que tuvieron las más altas votaciones en la primera elección. ¿A quiénes más vamos a elegir en estas elecciones generales? Congreso. A senadores y diputados. A diferencia de la Constitución de 1979, que también contemplaba la bicameralidad en el Congreso de la República, la elección de los senadores era por distrito electoral único nacional. Es decir, que todos los peruanos, residentes en el país o en el extranjero, elegíamos a todos los senadores de la República. Esto ya no va a ser así. A raíz del restablecimiento de la bicameralidad con la modificación del artículo 90 de la Constitución Política del Perú, la elección va a ser mixta. Esto está desarrollado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Qué nos dice el artículo 21 de la LOE? Nos dice lo siguiente: que 30 senadores de los 60, que son en total 30, van a ser elegidos por distrito electoral único nacional. Es decir, que todos los peruanos residentes en el país o en el extranjero vamos a elegir a esos 30 senadores. Los otros 30 senadores van a ser elegidos por distrito electoral múltiple. Es decir, que cada circunscripción electoral va a elegir a su senador. ¿Cómo lo podemos ver esto? En la siguiente tabla. Como ustedes pueden ver ahí, el artículo 21 nos señala lo siguiente: que el territorio de la República se divide en 27 circunscripciones electorales. ¿Cuáles son esas 27 circunscripciones electorales? Ustedes lo ven ahí, que son los 24 departamentos o regiones a las que se le añade la provincia constitucional del Callao, Lima Provincias y la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero. Y como ustedes pueden observar en la tabla, a cada uno se le ha asignado un escaño senador, a excepción de Lima Metropolitana, que tiene 4. Entonces, cada circunscripción electoral, por ejemplo Piura, va a elegir a su senador.
además de los otros 30 que elegimos todos a nivel nacional, Piura, solamente la circunscripción de Piura, los electores de Piura elegirán a un senador. Sin embargo, las organizaciones políticas no nos van a presentar una lista de candidatos con un solo candidato, nos van a presentar con 2 candidatos a senador. Una lista que tiene que estar compuesta por igual número de hombres y mujeres, es decir, tiene que presentar un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre en esa lista. De tal manera que el electorado de Piura puede elegir si su senador de Piura es hombre o mujer. Por eso es que la lista de candidatos para Piura, senadores, va a estar conformado por 2 candidatos, pero solamente uno va a ser elegido. ¿Cuál va a ser? El que obtenga la mayoría de los votos. También vamos a elegir a diputados, 130 diputados. ¿Cómo lo vamos a elegir a los diputados? Lo vamos a elegir como elegimos actualmente a los congresistas. Como hemos elegido a los congresistas. Que es circunscripción múltiple. Igualmente, como ustedes pueden observar en la tabla, el territorio de la República, esto lo desarrolla también el artículo 21 de la LOE, de la Ley Orgánica de Elecciones. El territorio de la República se divide en las mismas 27 circunscripciones electorales que he mencionado. Las 24 departamentos o regiones, Lima provincias, la provincia constitucional del Callao y peruanos residentes en el extranjero. Pero la distribución de escaños para diputados es distinta a la de senadores por circunscripción múltiple. La norma, ¿qué nos dice? El artículo 21 de la LOE nos dice lo siguiente: se asigna un escaño a cada circunscripción electoral, a diferencia de peruanos residentes en el extranjero que tiene 2. Y ahí termina la participación de esa circunscripción electoral. Solamente va a tener 2 escaños para diputados, esa circunscripción electoral, residentes peruanos en el extranjero. Las otras circunscripciones electorales pasan a una distribución adicional de escaños atendiendo al número de población electoral. De manera tal que, por ejemplo, Piura, que está en el número 22, que tiene 1.495.072 electores, se le añaden 6 escaños, lo que hace un total de 7 escaños que va a tener Piura para elegir a sus 7 diputados. Y como pueden ver también, a Lima, por la cantidad de electores que tiene, más de 7.715.000, le corresponde 32 escaños para diputados. Sin embargo, si bien es cierto, Piura va a elegir a 7 diputados para el Congreso de la República, los candidatos que nos van a presentar las organizaciones políticas no van a ser 7, van a ser 8. ¿Por qué? ¿Nadie? Alternancia, uno de ellos, pero falta un criterio más. La paridad. Por el criterio de paridad. ¿Por qué? Porque en la lista de candidatos tiene que haber igual número de hombres y mujeres. Porque si dejamos con 7, va a haber 4 hombres o mujeres y 3 hombres o mujeres. Entonces, para cumplir con el criterio de paridad, el número de candidatos se va a cifra par para que nos puedan presentar 4 hombres, 4 mujeres presentados alternadamente. O mujer, hombre, hasta completar, hombre, mujer, hasta completar los 8. Por eso que se aumenta uno más. Ahora, en donde se señala 2 escaños para diputados, se va a aumentar a 4. ¿Y por qué a 4? Porque el artículo 115 de la Ley Orgánica de Elecciones, LOE, nos señala que cuando hay menos de 3 escaños, se tiene que completar a 3. Pero si nos quedamos en 3, no cumpliríamos con el criterio de paridad. Podríamos cumplir con la alternancia, pero no con la paridad. Por lo tanto, donde haya 2, ustedes observen que haya 2 escaños para diputados, realmente las organizaciones políticas nos van a presentar 4 candidatos para cumplir con el criterio de paridad y alternancia. De tal manera que, si bien es cierto, vamos a elegir 130 diputados para esa Cámara, la cantidad de candidatos va a ser más, 156. ¿A quiénes más vamos a elegir en estas elecciones generales? A nuestros representantes ante el Parlamento andino. La norma nos señala de que tenemos que elegir a 5 titulares y 10 suplentes, lo que nos da un total de 15 candidatos. Y también, para cumplir con el criterio de paridad y alternancia, aumentamos un candidato más para que sean 16 y nos presenten una lista de 16 candidatos, 8 hombres, 8 mujeres
presentados alternadamente, mujer-hombre hasta completar los 16, o al revés, hombre-mujer hasta completar la lista de los 16. Así es que nos van a presentar. ¿Cómo vamos a elegir a los representantes peruanos ante el Parlamento andino? Por distrito electoral único nacional. Es decir, que todos los peruanos vamos a elegir a estos 16 representantes, no, perdón, 15 representantes, 5 titulares y 10 suplentes del Parlamento andino. Para cerrar, vemos entonces una tabla en donde nos va a dar los números siguientes. Atendiendo a que la fórmula presidencial está compuesta por 3 candidatos, o vamos a elegir a 3 autoridades, presidente y 2 vicepresidentes, senadores vamos a elegir 60, diputados 130 y parlamentarios andinos 5 titulares y 10 suplentes. En total vamos a elegir 208 autoridades en estas elecciones generales 2026. Sin embargo, como han señalado, los candidatos van a ser más por los criterios de alternancia y paridad que han mencionado, en donde la fórmula sí queda tan igual como ha señalado la fórmula presidencial, queda igual 3, pero en senadores, en lo que corresponde a distrito electoral múltiple, van a ser 56 y los otros 30 que son por distrito electoral único nacional, porque esa es una cifra par y ahí nos van a presentar 15 hombres, 15 mujeres. Los diputados a 158 y representantes del Parlamento andino 16, lo que nos da un total de 263 candidatos que nos van a presentar las organizaciones políticas. Como en estas elecciones generales 2026 van a participar 39 organizaciones políticas, 36 partidos políticos y 3 alianzas electorales, haciendo la multiplicación correspondiente, 39 por 263 que nos van a presentar cada uno de esas organizaciones políticas, hacemos un total de 10.257 candidatos que los jurados electorales especiales, como órganos de primera instancia que administran justicia electoral, van a calificar en el cumplimiento de los requisitos y que ninguno de ellos incurra en algún impedimento legal. Esa es la verdadera labor que tiene para estas elecciones generales de 2016 el Jurado Nacional de Elecciones, en donde para facilitarnos el trabajo se va a emplear la inteligencia artificial que denominamos Elexia, que si bien es cierto nos va a ayudar en esta tarea de calificación, esa inteligencia artificial no va a decidir. Siempre va a estar en evaluación por un abogado que va a estar a cargo de los expedientes y obviamente que la decisión final le corresponde a los miembros del pleno de cada jurado electoral especial. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí para empezar con el programa? Sí. La elección de los 30 senadores que no son regionales, ¿de qué manera se va a hacer? ¿Es voto único, voto preferencial? ¿Va a aparecer en la cédula de todo el país? Perdón, ¿cuál era? La elección de los 30 senadores que no es Instituto Único Nacional. Sí, ¿cómo se va a hacer? ¿Eso cómo viene? Sí. ¿Y cómo va a ser la elección de los senadores de cada distrito? ¿Viene con nombre, con número? Ya. En la cédula de votación vamos a encontrar 5 columnas. Hasta el momento celeste, que es la de para presidentes y vicepresidentes. Ahí solamente es marcar el símbolo y o la fotografía del candidato a presidente. El símbolo y o la fotografía del candidato a presidente. Porque si marcan más de un símbolo o más otra fotografía de un presidente, de otro candidato a presidente, su voto va a ser nulo. Entonces solamente es marcar en esa columna al símbolo o a la fotografía y o a la fotografía del candidato a presidente. Luego la siguiente columna va a ser la de senadores distrito único, en donde vamos a marcar obviamente a la relación política de la preferencia del elector y si gusta puede marcar o puede escribir el número de los candidatos a senadores distrito único nacional de su preferencia, porque va a tener para opción para 2 votos preferenciales. La siguiente columna es la de senadores por distrito electoral múltiple y ahí va a variar porque la columna solamente va a permitir un voto preferencial. ¿Por qué? Porque solamente vamos a elegir a uno. Las circunscripciones electorales, a excepción de Lima Metropolitana que le corresponden 4, como he señalado, como le corresponden 1, solamente van a tener un voto preferencial en esa columna que justo está en el medio de la cédula, que mide, por cierto, 42 centímetros de ancho por 44.4 de largo.
casi una 2, papel A2, una hoja 2, y ahí solamente va a ser un voto preferencial. Diputados va a tener obviamente 2 votos preferenciales, porque hay más de 2, el mínimo es 4 candidatos, por lo tanto va a haber voto preferencial para 2. Y la última columna, que es la de representantes peruanos ante el Parlamento Andino, en donde también hay voto preferencial para 2 candidatos. Es decir, vamos a marcar siempre el símbolo y vamos a, si queremos, ejercer el voto preferencial en cada columna. Puede ser distintas organizaciones políticas en cada columna o puede ser una sola, como ustedes, como el elector, el ciudadano elija. Solo la de presidente varía porque uno puede marcar ahí el símbolo y o la fotografía del presidente. Una última pregunta. Yo recuerdo que las listas de comienzo, el padrón de electores en cada mesa costaban 200 y últimamente creo que eran 300. ¿Va a seguir siendo 300? Sí, el mínimo. ¿Esa mesa de electores o los miembros de mesa van a poder contabilizar esos 300? La norma nos dice que el mínimo es de 200 y el máximo es de 300. O sea, ahí en las distribuciones de las mesas y de los electores en los locales de votación, el número ya le corresponde a una relación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la ONU. La norma solamente señala el mínimo de 200 y un máximo de 300. Obviamente no alcanzan esos números porque van a haber circunscripciones, sobre todo en el extranjero, en donde no va a haber ni siquiera el mínimo de 200, va a ser menos. Pero en donde haya más, es de 200 a 300. Escucho. Ingresado a la página de OMPE y ahí están dando vicepresidente y 2 vicepresidentes, 130 diputados, y usted nos ha indicado que en realidad van a ser 156 diputados por criterio de paridad. O sea, ¿cuál es ahí el dato exacto? Gracias. No me he entendido entonces. Lo que he señalado es que vamos a elegir 130 diputados. El 156 aumenta porque ese va a ser el número de candidatos que nos van a presentar las organizaciones políticas. No vamos a elegir 156 diputados, vamos a elegir 130. Pero el número de candidatos, para cumplir con los criterios de paridad, porque como ustedes han señalado, por ejemplo del Piura, para ejemplo del Piura que le corresponde 7 diputados, 7, solamente 7, pero la lista que nos van a presentar las organizaciones políticas para Piura, nos van a presentar una lista de 8 candidatos. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con el criterio de paridad y alternancia. Es decir, que en la lista haya, en el caso de Piura, 4 hombres, 4 mujeres, 4 mujeres, 4 hombres, presentados alternadamente. Entonces ahí aumenta el número de candidatos, pero vamos a elegir, pero se va a elegir a 7 en Piura. Igual, vamos a elegir a 130, pero los candidatos van a ser 156. Nada más preguntas, seguimos entonces con el programa, perdón. Sí, seguimos entonces con el programa. Bien, ahora sí, entonces empezamos con el cronograma electoral, que es nuestro tema. ¿Qué es ese cronograma? No se preocupen, lo vamos a ver parte por parte. Si bien es cierto, la convocatoria a este proceso electoral generales 2026 se realizó el 26 de marzo de este año. Hay 2 hitos importantes anteriores que debo señalar para que ustedes tengan conocimiento de la importancia de estos hitos que son legales. Están el primero de ellos, en la fecha límite para afiliarse a participar en elecciones primarias, que es el 12 de julio del 2024, está regulado en la 18ª disposición transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, allí esa es la fecha límite para que, si yo, ciudadano, quería postular como candidato para una elección política en estas elecciones primarias para el 2026, tendría que haberme afiliado hasta el 12 de abril. Un ciudadano que se haya afiliado a una organización política el 13, ¿podría postular? A elecciones primarias no, pero podría postular como candidato para elecciones generales 2026, sí. ¿Cómo? Como designado. Lo que popularmente se conoce como invitado. El término técnico es designado. Entonces yo me afilié a la organización política, pero me afilié el 13 de julio. A partir de ahí, después, el 12, el 13. Ya no puedo ser un candidato para elecciones primarias, pero sí puedo ser un candidato designado para las elecciones generales de 2026. Ahora, el 23 de diciembre fue la fecha límite para renunciar a la afiliación y participar como candidato designado. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera para que me entiendan. Yo estoy afiliado a la organización política A, pero quiero postular por la organización política B. ¿Cómo puedo hacer para postular por B?
tengo que renunciar a A hasta esa fecha. Tuve que hacerlo. Si me pasé esa fecha, 23, estoy 24 para adelante, y quiero postular por B, siendo afiliado a A, renuncié el 24A después del 23, 24 para adelante, y quiero postular por B, ¿lo puedo hacer? Sí se puede hacer. Tengo que cumplir dos requisitos. El primero de ellos es que A me autorice a participar por B, pero además que B no presente lista de candidatos a la circunscripción que yo voy a participar, porque si no cumplo con los dos requisitos, mi candidatura va a ser declarada improcedente. ¿Se entiende, no? Perfecto. Bien, el 26 de marzo, como señalé, es la... Luego, el 12 de abril, y de ahí vamos a pasar a octubre, para no ver ya los hitos que se han pasado, pero los importantes sí quería que los vieran. El 12 de abril fue la fecha límite para la convocatoria de elecciones, pero la convocatoria se hizo el 26 de marzo. Es una fecha límite, o sea que el presidente de la República puede hacerlo antes. Como por ejemplo, para las elecciones regionales y municipales de 2026, la fecha límite para la convocatoria es el 7 de enero, pero el presidente de la República lo puede hacer antes. Es una fecha límite. Entonces, pero además, el 12 de abril fue la fecha límite para que lograran inscripción los partidos políticos que presentarían candidatos a estas elecciones generales de 2026. Y en esa oportunidad quedaron inscritos hasta el 12 de abril 43 organizaciones políticas, 43 partidos políticos. ¿Con esa fecha se prohíbe la inscripción de más partidos políticos en el registro de organizaciones políticas? No, en la actualidad hay 52 inscritos. Esos 52 inscritos hasta el momento van a poder presentar candidatos en las elecciones regionales y municipales de 2026. Pero solo los 43 que lograron su inscripción hasta el 12 de abril pueden presentar candidatos para las elecciones generales de 2026. Ahora, esos 43, hay 7 organizaciones políticas que se han unido en 3 alianzas electorales. Por eso que tenemos a la fecha 39 organizaciones políticas que van a postular o que van a presentar candidatos en estas elecciones generales de 2026. 36 partidos políticos y 3 alianzas electorales. Ahora sí nos vamos a octubre para... El 14 de octubre fue la fecha límite en la que cerró el padrón. Si bien es cierto el padrón está cerrado, este padrón electoral contiene a los menores de 17 años, los que tienen 17 años, pero que van a cumplir 18 el día de la elección, el 12 de abril. Entonces, ese padrón ya contiene a esos futuros ciudadanos que van a ser ciudadanos hasta el 12 de abril y que van a poder votar en estas elecciones generales de 2026. Luego tenemos la fecha del 19 de octubre, que fue la fecha límite de la aprobación del uso de los padrones de afiliados de los electores. Esto es importante, ¿por qué? Porque este padrón es el que se va a ser entregado, ya fue entregado inclusive, a las organizaciones políticas, a los comités electorales para las elecciones primarias que se van a desarrollar el 30 de noviembre de este año, este próximo 30 de noviembre. ¿Quiénes van a elegir a sus candidatos a elecciones primarias el 30 de noviembre? Solamente 2 organizaciones políticas, porque son esas 2 las que han elegido las modalidades de elección, y aquí voy a tener un momentito para explicar las modalidades de elección. El artículo 24 de la Ley Orgánica de Elecciones, el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, Sí. Hágame un favor, ahí en la fecha del 31 de octubre, ¿ese proceso quién lo tiene a cargo? ¿El Jurado Nacional o los organismos electorales internos de cada partido? Sí, los órganos centrales electorales de las organizaciones políticas. El artículo 24 de la LOP, de la Ley de Organizaciones Políticas, señala lo siguiente. Regula tres modalidades de elección. La primera, que es la que nosotros denominamos semiabiertas, en donde eligen a los candidatos a elecciones primarias, tanto afiliados como no afiliados a una organización que previamente se registran a la organización política, afiliados y no afiliados. Esta modalidad no ha sido elegida por ninguna organización política. La segunda modalidad de elección es la cerrada, que es la que
Solo los afiliados eligen a los candidatos a elecciones primarias. Esta es la que se conoce popularmente como un afiliado, un voto. Esta modalidad de elección ha sido elegida por el Partido Aprista Peruano y por, bueno, realmente no la eligió Renovación Popular, ellos eligieron la de delegados, que es la tercera modalidad de elección, pero por una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, van a tener esta modalidad B, la segunda, la cerrada, donde son los afiliados de la organización política quienes van a votar a los candidatos a elecciones primarias. El resto de organizaciones políticas, las 37 que restan, de las 39, han elegido la modalidad 3, que es la por delegados. Es decir, que los afiliados de las organizaciones políticas, el día 30 también de noviembre, van a elegir a estos delegados. Y estos delegados van a elegir a los candidatos a elecciones primarias el 7 de diciembre. Entonces, en primarias hay dos fechas importantes, el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Luego, el 13 de diciembre vamos a tener ya la aprobación del padrón definitivo, que es, ahí vamos a conocer a los electores que van a elegir estas elecciones generales 2016. Sí, señor, dígame. ¿Puede revisar el cartel anterior de noviembre? Y al 31 de octubre fue de que se trata de elegir a los en elecciones primarias, a todos por igual, ¿cierto? Todos los partidos políticos. Pero después hay que escoger entre 3 alternativas. Al 30 de noviembre se deben día en que los afiliados eligen delegados, modalidades. ¿Por qué no uniforma para procesos posteriores, otro proceso después del 26? ¿Por qué uniformizan la elección universal para todos los, sin anular ya las alternativas, las 3 alternativas, ¿no? Que sea un proceso igual, uniforme para todos? Las primarias deben ser con voto universal. ¿Qué le parece a usted? Ya entendí. Usted se refiere a las PASO, entonces. Sí. Bueno, las PASO estuvieron reguladas en el 2017 hasta la modificación de estas 3 modalidades de elección. A pesar de que estuvieron reguladas en el 2017, nunca se realizaron elecciones primarias tipo PASO, que son primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, PASO. Nunca se realizaron los PASO. Y ya se modificó ese artículo 24 que contenía las PASO y se ha modificado por esas 3 modalidades de elección que les he referido. Usted me pide una opinión, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no se la puedo dar en este momento debido a que la exposición es una exposición técnica de lo que está vigente en el norma. No estoy aquí para darle mi opinión personal respecto de si estoy de acuerdo con las PASO o estoy de acuerdo con las elecciones primarias reguladas anteriormente o reguladas actualmente. Le escucho, señor. Hágame por aquí, recomiende una persona que pueda dar preguntas. Porque toda pregunta tiene una respuesta, ¿no? Una persona que está aquí en el auditorio que me responde, que me ayude a responder. No, lo que le estoy señalando, señor, es lo que dice el artículo 24 actual. Yo digo que no va a opinar al respecto en buena hora. Por eso le pregunto, yo recomiendo que lo pueda hacer. Entrar al jurado a la conferencia de prensa. Pero lo que usted señala, señor, disculpe que Gracias. Sí, perdón, lo que pasa es que vamos a progresar, a seguir con el desarrollo de la conferencia y al final tenemos las preguntas porque nos quedan todavía 2 ponencias y luego viene la rueda de prensa, ¿no? O sea, terminando la exposición venimos con las preguntas. Gracias, no quería interrumpir. No se preocupe, no se preocupe. Bien, entonces 30 de noviembre y 7 de diciembre son 2 fechas importantes porque se van a llevar a cabo las elecciones primarias. Luego tenemos, después del 7, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, va a hacer los cómputos y el Jurado Nacional de Elecciones tiene hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados. Es una fecha límite, los resultados se pueden dar antes. Es solamente la fecha límite que tenemos hasta el 15 para proclamar. Y allí va a suceder algo. No todas las organizaciones políticas que hayan votado o hayan elegido a sus candidatos a elecciones primarias van a participar en las elecciones generales. Pueden ser todas, pero pueden haber algunas que no pasen. ¿Por qué? Porque aquí hay un umbral, hay una valla de elecciones primarias que está regulado en el último párrafo del artículo 24 de la LOM, que señala lo siguiente. Quienes hayan elegido la modalidad A y B
es decir, la semiabierta o cerrada, que ya les he dicho que la semiabierta no ha elegido nadie, la cerrada sí son 2 organizaciones políticas, ahí va, el umbral es el siguiente. La norma exige que por lo menos el 10% del número total de electores del padrón de afiliados tienen que votar válidamente. Habla de votos válidamente emitidos. Es decir, para que se entienda, que vamos a suponer que la organización política allá tenga 40.000 afiliados, entonces tendrían que votar 4.000 como mínimo para que pase la valla electoral. Porque se exige el 10% de los votos válidamente emitidos. Los votos válidamente emitidos son todos: los votos a favor de una organización política, candidato, y los votos en blanco y los votos nulos. Ahí se cuentan todos. Entonces, es necesario solamente que asistan 4.000 electores afiliados a una organización política para que quienes han elegido la modalidad B pasen el umbral. En cambio, los que han elegido la modalidad C, la de delegados, la tercera modalidad, que es la mayoría de organizaciones políticas que han elegido esa elección, la valla electoral varía un poco. Se exige el 10% del número de delegados. El 10% del número de delegados, pero el voto tiene que ser válido. Es decir, que solamente aplica los votos a favor de un candidato de una lista, de la fórmula, pero no los votos blancos y nulos. Entonces, vamos a suponer que una organización política tenga 100 delegados, que son los que van a elegir a los candidatos a elecciones primarias. Entonces, el 10%, el mínimo sería 10. Entonces, para que esta organización política pase la valla electoral, de esos 100 delegados tendrían que al menos votar 10. Pero estos 10 que van a votar tendrían que ser todos con votos válidos, porque si alguno vota en blanco o viciado, entonces solamente tendrían 9 y no pasarían la valla electoral de elecciones primarias, porque ahí lo que se exige es el 10% de votos válidos del número de delegados, a diferencia de los que eligieron la otra modalidad, que son votos válidamente emitidos, que ahí sí contemplamos a todos los votos a favor de una lista, candidato o nulos y blancos. Bien, si bien es cierto, la fecha límite va a ser el 15 para dar los resultados de estas elecciones primarias, el Jurado Nacional de Elecciones va a disponer a las organizaciones políticas la plataforma Declara Más. Es donde las organizaciones políticas van a registrar a sus candidatos, las hojas de vida, los planes de gobierno, toda la documentación necesaria para poder presentar a sus candidatos ya ante los jurados electorales especiales, que es la fecha límite, es hasta el 23 de diciembre. Pero esta plataforma Declara Más va a ser puesta a los jurados electorales, a los personeros de las organizaciones políticas a partir del 9 de noviembre, para que ya comiencen a estar registrando las declaraciones juradas de hoja de vida, para que no se espere hasta el último momento a llenar esas declaraciones, a registrar los datos de los candidatos, toda su hoja de vida, hasta el último momento, para ya y vamos a estar, y ahí pedimos también su colaboración, porque vamos a estar señalando qué organizaciones políticas, cuántas organizaciones políticas ya empezaron a registrar. No empezó a registrar ninguna, y en esa difusión vamos a pedirles ayuda también a ustedes para que las organizaciones políticas no esperen hasta el último momento a registrar las candidaturas, porque como he señalado son 263 y toma tiempo registrar a todos los candidatos. Bien, luego tenemos el 11 de febrero, que es la fecha límite para resolver, para publicar las listas admitidas. Si bien es cierto que la fecha límite no quiere decir que, por ejemplo, desde esa fecha comienza a correr el periodo de tachas. No. Si el jurado electoral especial, por ejemplo, le recepciona una lista de candidatos el 23 y esa comienza a calificarla, va a demorarse 23, 24, 25, 26, es admitida la lista, la va a publicar el 27, entonces a partir de ahí, al día siguiente correrían los 3 días para esa lista el periodo de tachas, el control ciudadano. Esto solamente es una fecha límite en donde los jurados electorales especiales ya tienen que haber calificado todas las listas que se le han presentado a su jurisdicción. Luego, el 26 de febrero es la fecha límite para
resolver por los jurados electorales especiales todas las tachas y exclusiones que se presenten. Y aquí en exclusiones hay una diferencia con la normativa anterior. Anteriormente, habían 3 causas de exclusión por declaración jurada de hoja de vida, para que un candidato pueda ser excluido de oficio por el jurado electoral especial. Esas 3 causas eran la omisión de información en 3 rubros del artículo 23, apartado 23.3. Los rubros eran los siguientes: la del numeral 5, que estaba referida a la relación de sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, incluyendo la reserva de fallo condenatorio, la que estaba regulada en el artículo 6, la que está regulada en el numeral 6 de dicho apartado 23.3 del artículo 23 de la LOT, y que era la relación de sentencias firmes que declaren fundadas demandas de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales, incluyendo las de violencia familiar, y la que está en el numeral 8, que es la de declaraciones de bienes y rentas. Entonces, cuando un candidato omitía información en esos 3 rubros, era pasible de un procedimiento de exclusión. Sin embargo, en la actualidad ya no va a ser así. La única causa para excluir a un candidato con relación a la declaración jurada de hoja de vida solamente va a ser cuando omite información respecto del numeral 5, es decir, la relación de sentencias condenatorias firmes por delito doloso, incluyendo las reservas de fallo condenatorio. Solo si omite información en esas sentencias condenatorias firmes, solo si omite información ahí, en ese rubro, es que va a ser pasible de un procedimiento de exclusión el candidato por esa omisión. Aparte, las otras formas de exclusión son las de dádivas, que no es el tema de ahora y que, bueno, si alguna pregunta lo hacen, explico un poco de ello. Y la otra forma de exclusión es la que se puede realizar hasta el 11 de abril, que es cuando el candidato pierde la ciudadanía. Se le suspende el ejercicio de ciudadanía. Eso lo tenemos regulado en el artículo 33 de la Constitución y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Cuáles son las causas de suspensión del ejercicio de ciudadanía? La primera, bueno, no la voy a decir en el orden que aparece en la Constitución, pero la primera es la sentencia con pena privativa de libertad, firme, sentencia con pena de inhabilitación, también firme, y la sentencia de interdicción judicial, también firme. Y el artículo 10 de la LOE, de la Ley Orgánica de Elecciones, a esas 3 le añade la de inhabilitación por el Congreso de la República, la inhabilitación política. Si bien señalé que el 26 de febrero era la fecha límite para que los jurados electorales especiales terminaran con resolver todas las tachas y exclusiones, el 13 de marzo es la fecha límite para que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resuelva todas las apelaciones que tienen que ver con dichas materias, con tachas y exclusiones. El 13 de marzo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, ya tiene que resolver todas las apelaciones, de tal manera que el 14 de marzo ya vamos a conocer quiénes van a ser los candidatos definitivos. Porque ya hemos calificado, si hay alguna candidatura que no cumplió el requisito o impedimento legal, habrían sido declaradas procedentes, y de repente en las tachas o en las exclusiones también se habrá dispuesto el retiro de algún candidato. O sea que el 14 ya conoceremos quiénes conforman las listas y fórmulas de todos los candidatos. Y llegamos a la fecha de elección, 12 de abril, primera elección, y si hay una segunda elección que hemos señalado, es el 7 de junio. Después de ello, los jurados electorales especiales van a resolver los pedidos de nulidad, las actas observadas que vengan de las oficinas centralizadas de procesos electorales, en donde la novedad con relación a la normativa anterior es que ya no se van a declarar nulas las actas electorales en donde haya inconsistencia de votos, sino que los jurados electorales especiales van a disponer el recuento de votos, que es una figura nueva que se va a aplicar para estas elecciones generales 2026. Y con ello termino mi exposición y quedo a su pregunta. Agradecemos al doctor Jorge Valdivia. Bien, buenos días con cada uno de ustedes, con la anuencia de los 3 presidentes de los jurados electorales especiales que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy traigo a presentarles a cada uno de ustedes una ponencia relacionada con la misión de fiscalización electoral respecto a 3 procedimientos esenciales, los cuales son publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad de funcionarios y autoridades. Vamos a comenzar de esta manera. Vamos a ver
y vamos a conocer nociones generales sobre los 3 procedimientos mencionados y cómo el área de fiscalización viene realizando los procedimientos de fiscalización electoral. En primer término, cuando vamos a entrar al tema de lo que es publicidad estatal, quiero que cada uno de ustedes, por favor, en este momento, independientemente de la jurisdicción de la cual ustedes pertenezcan, imaginemos que son de la esta hermosa ciudad de Piura, pueden ingresar a cualquier red social de su municipalidad y van a ver siempre publicado tal vez una actividad o una obra que está desarrollándose. Una municipalidad o gobierno regional puede ser que esté anunciando que se está construyendo una carretera, que se está haciendo una obra, que se va a hacer una actividad, por ejemplo, conmemorativa con relación a una actividad cultural. Esto en primer término les menciono para poder involucrarnos en la noción y la definición de lo que es publicidad estatal. Pero como dicen, antes de entrar al procedimiento es bueno conocer cuál es la base normativa sobre la cual se sustenta el tema de lo que es la publicidad estatal, ¿sí? Y para poder conocer esto, en el caso de lo que es la publicidad estatal, tenemos que entender primero que los procedimientos de fiscalización electoral van a estar siempre justamente realizados dentro del marco de un proceso electoral. Por tanto, para los procedimientos de fiscalización, la primera base normativa va a venir a ser el Decreto Supremo 039-2025 PCM, a través del cual se convoca el proceso de elecciones generales 2026. Y ya la norma de carácter general, que es la Ley Orgánica de Elecciones, ha señalado la prohibición general desde la convocatoria de un proceso electoral para que ninguna entidad pública pueda hacer difusión de publicidad estatal. Esta restricción también ha sido recogida en su momento por el Reglamento 112-2025 JNE, que es un reglamento aprobado justamente por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y que va a regular de manera específica los 3 procedimientos que he mencionado y los procedimientos sancionadores en caso se incurra en infracción. Adicionalmente, ¿por qué es importante este reglamento? Porque define lo que es publicidad estatal, establece también la prohibición general de la difusión de publicidad estatal en periodo electoral, pero adicionalmente también permite a las entidades públicas, porque son las entidades públicas quienes van a poder realizar lo que es publicidad estatal, los 2 procedimientos a través de los cuales puede comunicar a los jurados electorales especiales sobre la difusión de la información que ellas quieren realizar. En el caso de lo que es publicidad estatal, vamos a entenderla como aquella información que las entidades públicas, ojo, acá no vamos a hablar de un alcalde, un gobernador, no hablamos de candidatos de organizaciones políticas, sino hablamos de entidades públicas, es decir, un gobierno regional, una municipalidad distrital o provincial, un ministerio, ¿sí? Entidad pública, va a difundir información con fondos y recursos públicos, destinada a dar a conocer el inicio, ¿sí? La programación o la consecución de ¿qué? De sus actividades, obras o políticas públicas. ¿Y por qué quiere hacer esto una entidad pública? Porque quiere posicionarse frente a los ciudadanos que perciben los servicios que éstas prestan. ¿Ok? Sin embargo, frente a toda prohibición hay una excepción. Si bien es cierto que había señalado que ninguna entidad pública puede hacer difusión de publicidad estatal, los 3 organismos electorales estamos exceptuados justamente de esta prohibición. Pero ustedes me dirán, entonces Luis Enrique, al inicio indicaste de que no se puede hacer difusión de publicidad estatal desde que se convoca a un proceso electoral. Entonces, ¿por qué nos dijiste que podemos verificar en una red social de nuestra municipalidad o nuestro gobierno regional información sobre una actividad, en este caso una obra? Entonces, ¿hay una contradicción en esto? La respuesta es no, porque sí se podría realizar publicidad estatal siempre y cuando se cumplan 3 fases o 3, en este caso, procedimientos previos o 3 pasos que vamos a explicarlos a continuación. Si una información con una entidad pública cumple la condición, ¿sí?, de ser de impostergable necesidad o utilidad pública, es decir, impostergable necesidad vamos a entenderlo de acuerdo a la definición que la propia jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones ha indicado, como aquella que no puede esperar a que termine un proceso electoral para poder ser comunicada a la población, ¿sí? Impostergable necesidad es necesito comunicarla de inmediato. Un claro ejemplo es, por ejemplo, una campaña de vacunación que realiza el Ministerio de Salud, porque no podríamos esperar a que termine un proceso electoral para poder darle a conocer a la ciudadanía. O, en el caso de lo que es utilidad pública, viene a ser aquella información en procura del bien de la sociedad, de un bien social, para dar a conocer, en este caso, un beneficio a la colectividad. Un ejemplo podría ser tal vez el cierre de vías,
y en este caso la modificación de las rutas que se realizan por una obra que se está realizando en una jurisdicción, utilidad pública. Entonces, si yo como entidad pública tengo información que es de impostergable necesidad de utilidad pública, entonces vamos a dar el primer check, ¿ok? Para entenderlo de esta manera. ¿Qué más tendría que contener esa información que la entidad pública tendría que en este caso tener para que pueda ser difundida? Cumplir que no contengan elementos prohibidos. ¿Y a qué me refiero con elementos prohibidos? Por ejemplo, que esta información no contenga colores, nombres, frases, símbolos, lemas o textos que de manera directa o indirecta estén relacionadas con una organización política. O que no contenga, ¿sí?, el nombre, el cargo, la imagen o la voz de un funcionario de autoridad que indubitablemente pueda ser identificado, ¿sí? A veces las entidades públicas, si bien es cierto, van a difundir, por ejemplo, una información de utilidad pública, como lo podría ser una campaña tributaria, y es probable que ustedes hayan visto, por ejemplo, pasacalles o banners de publicidad estatal sobre esas campañas. A veces, lamentablemente, se coloca el nombre del alcalde. Dice campaña tributaria por Navidad 2026, todos los mismos tributarios, y aparece el nombre y el cargo de la autoridad. Elemento prohibido. ¿Es de utilidad pública? Sí, pero contiene elemento prohibido. Entonces, continuamos. Tenemos utilidad pública y postergable necesidad. No contiene elementos prohibidos, vamos al segundo check, ¿sí? ¿Y cuál sería el tercer check para que en este caso una información pueda ser difundida por una entidad pública? Que sea informada al jurado electoral especial correspondiente. Si va a ser a través de radio o televisión, a través del formato anexo 1 de autorización previa. En el caso que sea por cualquier otro medio de comunicación, por ejemplo, prensa escrita, redes sociales, páginas web, instalación en este caso de avisos publicitarios en vía pública, a través del anexo 2, reporte posterior, y lo cual vamos a desarrollar más adelante. Bien, pero hay comunicaciones que no son consideradas publicidad estatal, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, las notas de prensa, las comunicaciones internas, por ejemplo, un memorándum que se cursen de distintas áreas, avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la ley de contrataciones con el Estado, ¿sí? O en este caso sobre la ley de sociedad de bienes, en este caso estatales. ¿Qué más en este caso no es publicidad estatal? Aquella información que las entidades tienen por mandato legal que publicar en las páginas de transparencia, las efemérides, los obituarios, los micronoticieros, los webinars, ¿sí?, las transmisiones en vivo, las convocatorias de trabajo. Esto no es publicidad estatal, no está enmarcada y está exceptuado de acuerdo en este caso a lo que establece el artículo 17 de nuestro reglamento. Entonces, como ya les mencionaba, ¿cómo pueden hacer las entidades públicas para difundir publicidad estatal sin ser sancionadas? ¿Sí? Porque en caso se difunda, como les había mencionado, sin la aprobación del jurado electoral especial, ¿sí?, o la autorización correspondiente, podemos incurrir en una infracción electoral. Lo que, por ejemplo, atañe con ustedes, estimados señores de prensa, es lo relacionado con la autorización previa. Cuando una entidad pública quiere, en este caso, difundir publicidad estatal por radio o televisión, ojo, solo en estos dos puntos, el reglamento 112-2025, en la parte final, contiene dos anexos. El primero es este anexo sobre solicitud de autorización previa. Ojo, solo para radio y televisión. Este formato deberá ser presentado por la entidad pública a través de su titular, ¿sí?, hasta 7 días calendarios anteriores al inicio de la publicidad, ¿sí?, calendario. Y lo que es en este caso el formato debe ser completado de manera íntegra. Sobre todo nosotros como área de fiscalización lo que venimos a verificar es el periodo de difusión y los medios de comunicación y los horarios en los cuales son transmitidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque al momento que se realiza la fiscalización, una vez autorizada la difusión de la publicidad por parte del jurado electoral especial correspondiente, los fiscalizadores verifican los medios de comunicación donde ha sido autorizado y los horarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si una entidad pública solicita para, por ejemplo, 4 medios de comunicación de manera específica una autorización previa, y yo como fiscalizador en campo encuentro que se está difundiendo en un 5º o 6º medio de comunicación no informado, cometeré infracción. Si yo transmito en un horario distinto al autorizado, cometo infracción. Es por eso importante los requisitos que pide el formato completar. Fuera de ello, al formato
debe anexarse la descripción detallada del aviso o mensaje publicitario, el ejemplar del aviso en soporte digital y la transcripción literal de la locución. ¿Por qué? Porque justamente lo que se verifica al momento de realizar el procedimiento de fiscalización correspondiente es ver que no contengan elementos prohibidos. Pero bien, Luis, ¿y qué pasa, por ejemplo, qué es lo que es de manera mucho más masiva? Quiero hacer difusión por redes sociales, que es principalmente lo que más se da por parte de las entidades públicas. ¿Tengo que pedir una autorización previa al jurado para realizarlo? No. En ese caso, como es un medio distinto a radio o televisión, yo tendré que presentar ya el anexo número 2, que se llama formato de reporte posterior. ¿Sí? Completar los campos justamente que señala el propio formato. ¿Sí? Y acá se hay algo totalmente novedoso y distinto a los anteriores reglamentos. Para cuando vas a difundir información por redes sociales, lo que este reglamento exige es que la entidad indique en esta parte el link activo de la publicación, ¿sí? Y que permita ser autorredirigible para poder hacer la verificación correspondiente. Cuando analizamos una publicación, analizamos justamente de manera integral la misma. Y es por tanto importante que el link que presente la entidad pública sea un link activo. ¿Qué más debe presentar adicionalmente al formato? La descripción detallada del aviso o mensaje publicitario, el ejemplar o muestra fotográfica a color o el link de descarga, ¿sí? ¿Y por qué es importante la muestra a color? ¿Por qué no en blanco y negro, no? Porque una vez me consultaron en una conferencia de entidades públicas, nosotros por un tema de procedimiento solo podemos hacer impresiones a blanco y negro, no a colores. Perfecto, no me puedes presentar la muestra a colores como se dice el reglamento, pero preséntame el link para poder descargarlo a través de un drive. Porque cuando nosotros fiscalizamos, verificamos también el tema de los colores como parte de los elementos prohibidos, ¿sí? Entonces tenemos que justamente hacer la verificación correspondiente y es por eso importante que las entidades adjunten de esa manera. Ahora, en cuanto al procedimiento sancionador, es bueno que ustedes también conozcan que dentro de un proceso electoral, si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, estamos representando a una entidad electoral como es el Jurado Nacional de Elecciones, por el tema del principio de doble instancia, para un proceso electoral se instalan órganos temporales que son los jurados electorales especiales, ¿sí? Quienes administran justicia en primera instancia, y en apelación ya es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones quien decide en última y definitiva instancia en materia electoral. Y para lo que viene a ser publicidad estatal, ¿sí? Va a ser en este caso competente aquel jurado electoral especial donde tenga su domicilio principal la entidad, ¿ok? Ahora, si ya nos vamos a un procedimiento sancionador, imaginemos que un informe de fiscalización indica que hay una presunta vulneración normativa a publicidad estatal y llegamos a la etapa de lo que es la sanción. ¿Qué podría suceder? Podría suceder que en este caso el jurado electoral especial determine, ¿sí?, multas no menores de 30 y mayores a 100 unidades impositivas tributarias, es decir, multas mayores a 500.000 soles. ¿Sí? La remisión de los actuados a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público o, en este caso, una amonestación pública, que es la publicación de una síntesis en el Diario Oficial del Peruano. Luis Enrique, entonces, ¿con esto qué me quieres decir? Que si como una entidad llega a infraccionar y el jurado electoral especial llega a determinar que efectivamente hay una infracción y quiere colocar una multa, entonces ¿el municipio se perjudica? ¿El gobierno regional como entidad se perjudica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la norma señala que si bien es cierto que la entidad pública es quien tuvo que informar al jurado electoral especial, la sanción es a título personal por parte del titular de la entidad. Es decir, responde a título personal el titular de la entidad, no la entidad pública. Y eso es importante que ustedes también conozcan. Bien, vamos a cambiar ahora de tema. Cerramos lo que es publicidad estatal y dejamos de lado lo que es en este caso la noción de publicidad estatal. Y ahora en propaganda lo que vamos a ver y vamos ahora en este caso vamos a tomar nota es que este tipo de procedimiento solo puede ser realizado por organizaciones políticas o candidatos. Ya no vamos a hablar de entidad pública, sino organización política o candidatos. Y en el caso... Sí, no hay un problema, dígame. Sí, por ejemplo, cuando yo trabajo en un medio radial, entonces tengo que
tener la carta de autorización para que pueda recibirse la publicidad, la Sí. carta de autorización de parte de ustedes. No es una carta de autorización, sino se emite una resolución por parte del Jurado Electoral Especial, donde se autoriza la difusión de la publicidad estatal por medio de comunicación radial o televisiva. Lo que sería pertinente es que al momento que una entidad, en este caso una empresa, ¿no?, como un medio de comunicación radial o televisiva, debería solicitar el tema de la autorización a través de la resolución correspondiente, ¿no? Ya, o sea, por eso, para iniciar la difusión tengo que tener esa resolución, porque a veces ellos dicen, no, ya lo estamos tramitando, ¿no? Y mi pregunta es, ¿tengo que tener la resolución para empezar a lanzar la difusión? La idea y lo ideal sería de que en este caso, como ustedes como medios de comunicación, tengan la certeza primero que el procedimiento se ha iniciado. Recordemos que para difusión por radio y televisión, la autorización se solicita 7 días anteriores al inicio de la difusión. Es distinto al reporte posterior, que son 7 días hábiles posteriores. Ahora, en el caso se autorice, ¿sí?, se emite la resolución por parte del Jurado Electoral Especial y es ahí cuando se puede, en este caso, iniciar el procedimiento correspondiente, ¿no? Ya. Y para redes sociales, parece que dijo que no era necesario. En el caso de lo que es cualquier otro medio distinto a radio o televisión, el reporte posterior se presenta ya no 7 días anteriores al inicio, sino son 7 días hábiles posteriores al inicio de la difusión. Es decir, por ejemplo, si comienzo hoy, comienzo a contabilizar 7 días hábiles a partir de mañana, sin contar sábados y domingos, ni feriados o días inhábiles. ¿Sí? Ok. Ahora, en el caso de lo que es propaganda electoral, volvemos, ¿sí? La definición de propaganda electoral se encuentra en el reglamento 112 también 2025 JNE. ¿Y qué establece como propaganda electoral? Que es toda aquella acción destinada a persuadir a los electores, ¿sí?, por parte de las organizaciones políticas o candidatos para conseguir un resultado electoral, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los sujetos activos del tema de propaganda electoral siempre? Organizaciones políticas y candidatos. En este momento, ¿podemos hablar de candidatos? No, porque como bien había explicado el doctor Jorge Valdivia anteriormente, en el estadio correspondiente en el cual nos encontramos no tenemos candidatos. Luis Enrique, pero como lo consultaron en algunos medios de comunicación que hemos visitado, pero existen precandidatos. Entonces, como les había mencionado en algún momento, técnicamente no existe la denominación de precandidato. Por favor, yo les invito a ustedes como hombres de prensa también esto a hacer difusión a la colectividad. Saquémonos de la cabeza la denominación de precandidato. No existe precandidato. En todo caso, lo que podríamos hablar en algún momento es de un ciudadano con aspiración política. La terminología correcta solo es candidato. Y candidato no tenemos en este momento. Lo tendremos cuando se presente un ciudadano en el umbral de las primarias o más adelante, cuando pasando el umbral de las primarias las organizaciones políticas presenten a estas personas para la inscripción correspondiente. ¿Ok? Bien, justamente coloqué acá el fiscalizador, ¿sí?, para que ustedes puedan conocer qué tipo de infracciones podrían cometer las organizaciones políticas o los candidatos más adelante. No se pueden utilizar bienes públicos para lo que es realización de conferencias o actividades o realizar proselitismo político o instalar juntas directivas o comités políticos. Sin embargo, un bien público, como lo puede ser, por ejemplo, un cuartel, un colegio nacional o particular, una sociedad de beneficencia pública, sí puede ser utilizado para la difusión del voto informado, siempre que el organizador del evento comunique, en este caso, sobre esta actividad a desarrollarse al Jurado Electoral Especial correspondiente para la supervisión respectiva. ¿Qué más está prohibido a las organizaciones políticas y a candidatos? Utilizar, en este caso, predios de dominio público, ¿sí?, o privados sin la autorización correspondiente. Por ejemplo, yo como propietario de un inmueble no me podría venir una organización política a pintar mi casa o instalarme propaganda si es que yo no presté la autorización. Y en el caso de lo que son bienes de dominio público, por ejemplo, hay municipalidades que tienen ordenanzas municipales que regulen ciertas vías donde está permitida la instalación. Cuando no hay ordenanza, justamente las organizaciones políticas igual deben hacer su trámite correspondiente para solicitar la autorización a la comuna municipal para la instalación de propaganda en determinados lugares, ¿sí? Cuando no se cuenta con la autorización, entonces es una infracción en materia electoral. Cuando ya se acerca el proceso electoral, lo que ustedes ven también es que en las casas políticas o a veces en vehículos, taxis sobre todo, instalan altoparlantes. La difusión sonora está permitido pero en un horario determinado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Fuera de este horario, es una infracción en materia electoral.
que también es una prohibición de invocación de temas religiosos. Acá hablamos solo del tema del catolicismo, no, es una invocación de cualquier tema religioso de cualquier credo. Y estos ejemplos que estoy mostrando son ejemplos que hemos encontrado en otros procesos electorales. Utilización de banderas o divisas en periodo prohibido. No sería posible que un ciudadano asista a votar justamente el día de las elecciones con lo que viene a ser un polo con propaganda electoral. Propaganda electoral en periodo prohibido. No se pueden realizar manifestaciones justamente desde 2 días antes de las elecciones, ni seguir difundiendo esta propaganda desde un día anterior a las elecciones. Instalación de propaganda en bienes culturales patrimoniales. Eso además constituye un delito electoral. Lo que es la franja electoral. No se puede difundir propaganda electoral fuera de la franja electoral que es administrada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por radio y televisión. Como dato extra, les había mencionado lo que son prohibiciones en materia electoral sobre propaganda, pero nunca les hablé sobre este tipo de elementos. Entonces, si bien es cierto, no está contemplada la propaganda en postas dentro del reglamento, la pregunta es, ¿la fiscalizamos o no? La respuesta es sí, la fiscalizamos. ¿Por qué? Porque el fiscalizador verifica si existe ordenanza municipal, y hay ordenanzas municipales que regulan las municipalidades que establece la prohibición de la instalación de este tipo de elementos en postes de alumbrado público. Ante ausencia de ordenanza, nos guiamos por lo que viene a ser el Código Nacional de Electricidad, ¿ok? Y sí es en este caso fiscalizable. La norma también señala que los gobiernos locales son quienes tienen la competencia para regular lo que es la propaganda electoral y su circunscripción. Y en el caso de los procedimientos sancionadores tienen, como los demás procedimientos de publicidad estatal, 2 etapas: determinación de la infracción y determinación de la sanción. En el caso que pueden haber sanciones pecuniarias de 1 a 5 unidades impositivas tributarias, pueden haber amonestaciones públicas, remisión de los actuados al Ministerio Público, entre otros. Bien, y para poder cerrarle los temas, en el caso de lo que viene a ser neutralidad, y ese es un tema muy importante, es de que ustedes deben entender que la neutralidad es un principio constitucional que está recogido en nuestra Carta Magna. Y adicionalmente la Ley Orgánica de Elecciones, como el reglamento, ha establecido lo que es la definición de neutralidad y las infracciones en las cuales autoridades, ¿sí?, funcionarios o servidores públicos pueden incurrir, ¿sí? En el caso de la base normativa, también para analizar lo que es neutralidad, tenemos el Código de Ética del Funcionario Público, además de lo que la Ley del Servicio Civil también establece para definir quiénes son las personas que podrían incurrir o pueden ser considerados servidores civiles, que también son las autoridades, y la prohibición de que éstas actúen con imparcialidad y neutralidad política, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, este año también se publicó el Decreto Supremo 054/2025 PCM, que establece lineamientos sobre neutralidad y publicidad estatal. Este tipo de neutralidad es una neutralidad administrativa, no es electoral. Recordemos que como Jurado Nacional de Elecciones, lo que nosotros verificamos es neutralidad electoral, y eso está recogido en el Reglamento 112/2025 JNE. ¿Y qué es la neutralidad? Es el deber esencial que tiene toda autoridad político o pública, funcionario o servidor público, independientemente del régimen. Acá no importa si eres 728, eres 276, eres un locador de servicios. Para toda autoridad política o pública, funcionario o servidor público, debe actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Eso es lo que manda la definición. Y en el caso de lo que son las infracciones, el reglamento, en concordancia con la Ley Orgánica de Elecciones, artículos 346 y 347, ha diferenciado el tipo de infracciones. Para lo que son autoridades políticas o públicas, el artículo 32.1, ¿sí?, del reglamento ha establecido, por ejemplo, cuáles son las infracciones más recurrentes: que una autoridad imponga a sus dependientes la afiliación a determinada organización política, una infracción. ¿Qué más le prohíbe a la autoridad? En este caso, inducir y direccionar el voto para favorecer a un candidato, realizar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato, realizar propaganda electoral. Para un funcionario o servidor público con personas bajo su dependencia, ¿qué más está prohibido? También obligar a un determinado funcionario dependiente la afiliación a una organización política. El tema de direccionar el tema de su voto y realizar propaganda electoral, ¿ok? Una pausa en esto, solo para poder mencionarles. Les había indicado de que en este momento no tenemos candidatos. Entonces, eso quiere decir que como área de fiscalización no venimos ejecutando actividades de fiscalización relacionadas con neutralidad. La respuesta es sí, lo venimos realizando, porque la norma es disyuntiva. Entonces, el análisis que se está realizando es en favorecimiento o perjuicio de organizaciones políticas, ¿sí? Más adelante veremos por el favorecimiento a candidatos, ¿ok?
Y en cuanto a funcionarios que van a postular a cargos de elección popular, dice la norma que desde 90 días anteriores al acto electoral, es decir, a partir del 12 de enero del 2026 para estas elecciones generales, los funcionarios que van a participar a cargos de elección popular están prohibidos de realizar proselitismo político en la inspección e inauguración de obras públicas. Y más adelante, cuando estemos ya en el proceso de elecciones municipales y haya funcionarios que participen como candidatos, ¿no?, a cargos de elección popular, les estará prohibido en ese momento participar de estas. Adicionalmente, a los regidores, por ejemplo, que van a una reelección, en sus disertaciones, alocuciones o presentaciones, está prohibido lo que viene a ser en este caso referirse directo o indirectamente a una organización política. Y en el caso del procedimiento sancionador, ya para culminar y ir hablando sobre las cifras que les había ofrecido, cuando el jurado electoral especial, en este caso, determina que hay justamente una infracción en materia de neutralidad, fuera adicionalmente a emitir la resolución correspondiente, lo que hace es derivar los actuados a la Contraloría General de la República y a la entidad para que actúe de acuerdo a sus competencias. Y en el caso de reincidencia, ¿sí?, y cuando la autoridad o funcionario es candidato, sí se pueden aplicar sanciones pecuniarias no menores de 30 ni mayores de 100 unidades impositivas tributarias, fuera de las amonestaciones públicas correspondientes. ¿Sí? Y antes de despedirnos, inicialmente tuvimos 5 jurados electorales especiales, ¿sí?, instalados, que tenían administración a nivel nacional sobre materia electoral. Inicialmente la jurisdicción de Piura estaba a cargo de Chiclayo. Más adelante nuestro señor presidente tuvo a bien justamente adelantar la instalación de los demás jurados electorales especiales. Es así que el día 29 de agosto se instalaron 22 jurados electorales más. Hace poco, el 30 de septiembre, se instalaron 31 jurados electorales adicionales, ¿sí?, completando 58 jurados electorales especiales. Pero Luis Enrique, yo recuerdo que el presidente en algún momento señaló que eran 60 jurados electorales especiales. La respuesta es sí. Este 17 de noviembre se van a terminar de instalar los 2 últimos jurados electorales especiales, el de Cajamarca y el de Lima Centro 2. En el caso de Lima Centro 2 es para ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, y en el caso de Cajamarca, ¿por qué recién se va a instalar? Porque Cajamarca fue la única región del país que este año ha tenido elecciones municipales complementarias para elegir alcaldes en los distritos de Piolín y Nabamba. ¿Sí? Y como parte final y lo ofrecido, las denominadas fiscacifras. ¿Cómo va la actividad fiscalizadora a nivel nacional? En el caso de informes, a la fecha, tenemos 10.561 informes presentados de fiscalización, de los cuales uno corresponde a dádivas, a encuestas electorales corresponde 41, 203 son sobre neutralidad, 9.759 sobre publicidad estatal, propaganda electoral tenemos 893 informes. En el caso de incidencias, tenemos un total de 9.035 incidencias a nivel nacional, de las cuales 7.619 son de publicidad estatal, 836 son de propaganda, 535 son de neutralidad, 43 de encuestas, una de dádivas y una sobre garantías del proceso. Y finalmente en su región Piura. ¿Cómo va la región Piura con el tema de infracciones en materia electoral, ¿no? Sobre incidencias. En el caso de publicidad estatal se han detectado 104 incidencias de publicidad estatal, 35 de propaganda electoral y 38 de neutralidad, lo que hace a la región Piura tener un total de 177 incidencias a la fecha. Con esto agradezco su atención y culmina mi participación. Muchísimas gracias.